La directora de operaciones me despidió diciendo: «No es nada personal. Soy la propietaria de las patentes de su plataforma tecnológica de 400 millones de euros, así que se las licencié a su comprador». El correo electrónico llegó a las 15:47 de un martes. El asunto decía: reestructuración inmediata del puesto. Sin reunión, sin llamada telefónica, solo un texto corporativo estéril flotando en mi bandeja de entrada como un certificado de defunción digital. Estaba depurando una migración crítica de servidores cuando aterrizó con los dedos todavía calientes en el teclado por arreglar otra crisis que nadie más podía resolver. El mensaje estaba firmado por Rebeca Montes, directora de operaciones, una mujer que nunca había escrito una línea de código, pero que de alguna manera creía que entendía la tecnología mejor que la gente que la construía. Lucía, tras una cuidadosa consideración de nuestras necesidades organizativas, hemos determinado que tu puesto como arquitecta principal de la plataforma ya no se alinea con nuestra dirección estratégica. Esta decisión es puramente operativa y no es nada personal. Tu último día será el viernes. No es nada personal. Esas 4 palabras ardían como ácido en mis retinas. 15 años de semanas de 80 horas, reconstruyendo su infraestructura desde cero, de llevar toda su columna vertebral digital sobre mis hombros. Y no era personal. Imprimí el correo electrónico, lo doblé cuidadosamente y lo metí en el cajón de mi escritorio junto a un archivo que había estado manteniendo durante meses. Una colección de patentes que había registrado a mi propio nombre mientras trabajaba en sus sistemas centrales. Patentes que no sabían que existían. Patentes que necesitarían si alguna vez querían escalar más allá de su anticuada configuración actual. Rebeca Montes acababa de cometer el mayor error de su vida corporativa, y ni siquiera lo sabía todavía. Dejad que os pinte el cuadro de cómo llegamos aquí. 6 meses antes, Apex Dynamics me había contratado para diseñar su nueva plataforma de infraestructura en la nube. La empresa se estaba desangrando por fallos del sistema. Su arquitectura heredada se mantenía unida con cinta aislante digital y oraciones. Yo era su Ave María, la única persona que podía desenredar el lío que los desarrolladores anteriores habían creado. El proceso de entrevista había sido el típico teatro corporativo. Rebeca Montes se sentó frente a mí en su despacho acristalado, con sus uñas cuidadas tamborileando contra su tablet mientras explicaba su visión. Hablaba con palabras de moda y sinergias, el tipo de lenguaje que suena impresionante en las reuniones del consejo, pero que no significa nada para la gente que realmente construye cosas. Necesitamos a alguien que pueda pensar fuera de la caja, había dicho con una sonrisa tan artificial como las plantas de la recepción. Alguien que pueda revolucionar la arquitectura de nuestra plataforma. Yo había asentido cortésmente, sabiendo que no tenía ni idea de lo que significaba realmente la arquitectura de una plataforma. Pero el sueldo era bueno, los problemas eran interesantes y necesitaba el reto. Lo que no esperaba era descubrir que planeaban salir a bolsa en 2 años, basándose en una tecnología que ni siquiera podían explicar a su propio consejo. La primera señal de alarma llegó durante mi segunda semana. Estaba revisando la documentación de su sistema, o lo que pasaba por documentación, cuando me di cuenta de que todo su sistema de autenticación de usuarios estaba construido sobre un framework que diseñé en mi anterior empresa. No inspirado por no similar, sino literalmente copiado y pegado de repositorios de GitHub que se suponía que eran solo internos. Cuando le señalé esto a Rebeca, lo desestimó como un detalle técnico menor. Los asuntos de propiedad intelectual los lleva el departamento legal, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Tú solo céntrate en hacer que funcione mejor. Fue entonces cuando empecé a documentarlo todo. Cada sistema que construí, cada algoritmo que diseñé, cada decisión arquitectónica que tomé, los registré como patentes a mi propio nombre, asegurándome cuidadosamente de que cubrían las innovaciones centrales que estaba desarrollando para Apex. Era mi póliza de seguros, un rastro de papel digital que protegería mi trabajo si las cosas se torcían. Y las cosas, definitivamente, se estaban torciendo. La plataforma que construí para ellos era elegante, escalable, y estaba a años luz de cualquier cosa que su equipo anterior hubiera improvisado.
Rediseñé la arquitectura de su base de datos. Implementé la sincronización de datos en tiempo real a través de múltiples servidores y creé un marco de seguridad que podía manejar millones de usuarios simultáneos. Era el tipo de trabajo que gana premios de la industria y cambia las valoraciones de las empresas. Rebeca se atribuyó todo el mérito. En las reuniones del consejo presentaba mis diagramas de arquitectura como su visión estratégica. Hablaba elocuentemente sobre el diseño de su plataforma, usando términos técnicos que claramente había memorizado sin entender. El CEO, un tipo de finanzas llamado Marcos Vidal, que pensaba que HTML era una marca de embutidos, se lo tragó todo. El liderazgo de Rebeca en esta iniciativa de la plataforma ha sido transformador, anunció durante la reunión trimestral general. Yo observaba desde el fondo de la sala mientras ella sonreía y asentía, aceptando elogios por un trabajo que me había costado el sueño, la cordura y la mayoría de mis relaciones personales. Pero me mantuve en silencio. Lo documenté todo y esperé. El punto de inflexión llegó cuando anunciaron el calendario de la salida a bolsa 18 meses para salir al mercado con la plataforma que yo había construido como su principal activo. La valoración preliminar era astronómica, 2.800 millones de euros, basada en gran medida en su infraestructura tecnológica propietaria. Fue entonces cuando descubrí los rumores de adquisición. Teknova Corporation, uno de los gigantes de la industria, estaba rondando. Querían comprar Apex específicamente por la tecnología de la plataforma, planeando integrarla en sus soluciones empresariales. El precio de adquisición que se susurraba en los pasillos superaba los 400 millones de euros con bonificaciones por rendimiento adicionales que podrían llevarlo más allá de los 500 millones. Estaba comiendo una triste ensalada de tupper en mi escritorio cuando oí a Rebeca en una conferencia telefónica en el despacho de al lado. Su voz se oía a través de las delgadas paredes. La arquitectura de la plataforma es nuestra joya de la corona, estaba diciendo. Es completamente propietaria, diseñada internamente por nuestro equipo, sin dependencias externas, sin problemas de licencias. Casi me atraganto con la lechuga. Esa noche abrí la base de datos de patentes y realicé una búsqueda de las tecnologías centrales que sustentaban su plataforma. Patente, protocolo de autenticación distribuida para sistemas multiinquilino. Inventora Lucía Navarro. Registrada hace 8 meses, concedida hace 3 semanas. Patente, equilibrio de carga dinámico en redes de arquitectura cloud. Inventora Lucía Navarro. Registrada hace 6 meses. Estado pendiente. Patente, sincronización de datos en tiempo real a través de servidores distribuidos. Inventora Lucía Navarro. Registrada hace 4 meses. Estado en revisión. 7 patentes en total cubriendo cada componente crítico de su plataforma propietaria. Todas registradas a mi nombre. Todas completamente desconocidas para Rebeca Montes y su equipo de licenciados en empresariales, que pensaban que la innovación sucedía en presentaciones de PowerPoint. Me recliné en mi silla y sonreí por primera vez en meses. Querían jugar con las carreras de la gente. Querían robar el crédito y reclamar la propiedad de un trabajo que no podían comprender. Bien. Veamos que también podían explicar su joya de la corona a los posibles compradores cuando descubrieran que en realidad no poseían la corona. El correo de despido llegó 2 semanas después, la forma de Rebeca de hacer limpieza antes de que las conversaciones de adquisición se pusieran serias, deshacerse del talento técnico caro, quedarse con la tecnología, maximizar los márgenes de beneficio. Era una estrategia tan predecible como míope. Lo que no anticipó fue que el talento técnico caro poseía las patentes de la tecnología que intentaba vender. No luché contra el despido. No discutí, ni negocié, ni amenacé. Simplemente limpié mi escritorio, me despedí de los pocos compañeros que sabían lo que realmente había contribuido y salí con una sonrisa serena que probablemente confundió a todos los que la presenciaron. 3 días después contraté a Marta Jiménez, una abogada de patentes, cuya reputación de litigios agresivos, de propiedad intelectual, era legendaria en el ecosistema tecnológico de Madrid. Revisó mi documentación con la intensidad concentrada de un cirujano examinando una radiografía. Esto es irrefutable,
dijo extendiendo las solicitudes de patente sobre la mesa de su sala de conferencias como una mano ganadora de póker. Las registraste mientras estabas empleada en Apex, pero las innovaciones son claramente tu trabajo independiente. La documentación con sello de tiempo muestra que desarrollaste estos conceptos antes de unirte a la empresa y has mantenido la atribución adecuada en todo momento. ¿A qué se exponen?, pregunté. Marta sonrió. El tipo de sonrisa que hace que el abogado de la parte contraria actualice su currículum. Si proceden con la adquisición basándose en tecnología que no poseen, estamos hablando de daños por infracción de patentes en el rango de las 8 cifras más una medida cautelar que podría cerrar toda su plataforma. Y si intentan reclamar la propiedad basándose en mi contrato de trabajo. He revisado el contrato. La cláusula de propiedad intelectual solo cubre el trabajo explícitamente asignado por la empresa. Estas patentes fueron registradas por innovaciones que desarrollaste de forma independiente, incluso si luego las implementaste en sus sistemas. Hizo una pausa estudiando los documentos. ¿Te asignaron formalmente el desarrollo de estas tecnologías específicas? Negué con la cabeza. Rebeca solo me dijo que lo hiciera funcionar mejor, sin requisitos técnicos específicos, sin asignaciones formales de proyectos. Diseñé estas soluciones por mi propia iniciativa. Entonces nos pertenecen, dijo Marta simplemente. Y están a punto de intentar vender la tecnología de otra persona por 500 millones de euros. El primer disparo se efectuó el lunes siguiente. Marta envió una notificación formal al departamento legal de Apex, informándoles de que su plataforma estaba construida sobre tecnología patentada, propiedad de Lucía Navarro, y que cualquier licencia comercial o transferencia de dicha tecnología constituiría una infracción de patente. La respuesta llegó en cuestión de horas. Una llamada telefónica frenética de su asesor legal general al despacho de Marta seguida de una solicitud de reunión de emergencia. Rechacé la reunión. El segundo disparo llegó cuando el equipo de Due Diligence de Tecnova realizó su análisis de propiedad intelectual. Fueron minuciosos más de lo que Apex había sido al construir su plataforma. Los conflictos de patentes iluminaron su revisión legal como un árbol de Navidad. La abogada principal de Tecnova, una mujer inteligente llamada Jimena Ríos, me llamó directamente. Señorita Navarro, entiendo que posee varias patentes que pueden ser relevantes para la tecnología que estamos evaluando para una adquisición. ¿Estaría disponible para una conversación? Nos reunimos en una cafetería en el barrio de Salamanca, territorio neutral, lejos de despachos corporativos y dispositivos de grabación. Jimena fue directa, profesional y claramente frustrada con los fallos de Due Diligence de Apex. Presentaron esta tecnología como de propiedad total, dijo mostrando los documentos de las patentes en su tablet. Pero según sus registros, la arquitectura central es su propiedad intelectual. Eso es correcto, confirmé. Desarrollé estas innovaciones y registré las patentes a mi nombre. Las implementé mientras trabajaba para Apex, pero conservé la propiedad de la API subyacente. ¿Tenía Apex algún derecho sobre esta tecnología? Tenían derecho a usarla mientras yo estuviera empleada allí. Pero venderla y licenciarla o transferirla a un tercero, eso requeriría mi permiso. Jimena asintió tomando notas. ¿Y cuál es su postura sobre dicho permiso? Removí mi café lentamente observando cómo la crema se arremolinaba en patrones que me recordaban a las arquitecturas de servidores en la nube. Eso dependería de los términos y de si Apex quiere reconocer la verdadera fuente de sus innovaciones tecnológicas. Lo que siguió fue la partida de póker corporativo más cara de la historia de Madrid. Apex inicialmente intentó afirmar que mis patentes no eran válidas porque desarrollé la tecnología mientras estaba a su servicio. Sus abogados presentaron impugnaciones ante la Oficina de Patentes, argumentando que había utilizado recursos y tiempo de la empresa para desarrollar innovaciones que legítimamente pertenecían a Apex. Marta demolió sus argumentos con precisión quirúrgica. Presentó documentación con sello de tiempo que demostraba que había comenzado a desarrollar estos conceptos antes de unirme a Apex.
hilos de correo electrónico donde había propuesto estas innovaciones a empleadores anteriores que las habían rechazado. Commits de GitHub, de proyectos personales que precedían a mi empleo en Apex por meses. Las reclamaciones de propiedad del demandante carecen de fundamento, escribió Marta en nuestra respuesta. La señorita Navarro trajo estas innovaciones a Apex como parte de su experiencia, no como un trabajo por encargo. La empresa se benefició de su conocimiento y habilidades, pero eso no transfiere la propiedad de su propiedad intelectual. Mientras tanto, el calendario de adquisición de Teknova se estaba retrasando. La due diligence, que debería haber llevado semanas, se estaba alargando a meses, mientras los abogados batallaban por la propiedad de la API. El precio de sus acciones comenzó a fluctuar basándose en rumores sobre la viabilidad del acuerdo. Rebeca Montes me llamó personalmente. Lucía, creo que ha habido un malentendido, dijo con la voz tensa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Pregunté genuinamente curiosa por su estrategia. Sobre resolver la situación amistosamente. Sabes, esto no fue personal. Fue solo una reestructuración de negocio. Ahí estaban esas palabras otra vez, no es personal. Rebeca, me despediste por correo electrónico después de pasar años construyendo la infraestructura técnica de tu empresa. Te atribuiste el mérito de mi trabajo en reuniones del consejo. Estás intentando vender tecnología que yo inventé por cientos de millones de euros. ¿Cómo no va a ser personal? Mira, quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué haría falta para resolver esto? Fingí considerar su oferta. Necesitaré pensarlo. La verdad era que ya había tomado mi decisión. No se trataba de dinero, ni de crédito, ni siquiera de reconocimiento profesional. Se trataba de consecuencias. Rebeca Montes se había pasado la carrera tratando al talento técnico como recursos desechables, atribuyéndose el mérito de un trabajo que no entendía, y creyendo que podía manipular a la gente sin repercusiones. Era hora de que aprendiera lo contrario. La oficina de patentes rechazó las impugnaciones de Apex 3 semanas después. Mis patentes eran válidas ejecutables y cubrían exactamente las tecnologías que Teknova quería adquirir. Las conversaciones de adquisición se estancaron por completo. Teknova me hizo una oferta. Licéncianos las patentes directamente, propuso Jimena durante nuestra segunda reunión en la cafetería. Pagaremos la tarifa de mercado más el reconocimiento de tus innovaciones. Tú obtienes una compensación justa. Nosotros obtenemos la tecnología que necesitamos y podemos avanzar sin Apex. ¿Y qué pasa con Apex? Pueden licenciarte la tecnología si quieren seguir usándola, o pueden reconstruir su plataforma desde cero. Me gustaba Jimena, era directa, honesta y entendía el valor de la innovación técnica. Más importante aún, no intentó minimizar mis contribuciones ni afirmar que las decisiones de negocio no eran personales. ¿De qué plazos estamos hablando?, pregunté. 6 meses para la implementación completa, asumiendo que podamos empezar el próximo trimestre. Asentí lentamente. Lo consideraré. El golpe final llegó cuando hice pública mi decisión. Marta emitió un comunicado de prensa anunciando que Lucía Navarro, ex arquitecta principal de la plataforma en Apex Dynamics, había otorgado derechos de licencia exclusivos de sus tecnologías patentadas a Teknova Corporation. El acuerdo de licencia se valoró en 45 millones de euros por adelantado más royalties continuos. La plataforma de Apex, mientras tanto, ahora funcionaba con tecnología patentada sin licencia. Tenían 30 días para asegurar su propio acuerdo de licencia o enfrentarse a un litigio por infracción de patentes. Las implicaciones financieras golpearon a Apex como un tren de mercancías cargado de malos resultados trimestrales. Sus planes de salida a bolsa se evaporaron de la noche a la mañana. La adquisición de Teknova estaba oficialmente muerta. Su plataforma, que habían comercializado como su principal activo, era ahora un pasivo legal. Rebeca Montes llamó de nuevo. Lucía, estás destruyendo la empresa. Hay cientos de empleados que dependen de estos trabajos. Deberías haber pensado en eso antes de tratar a tus empleados como desechables, respondí.
Dijiste que esto no era personal, Rebeca. Decidí hacerlo rentable en su lugar. Las negociaciones de la licencia duraron 2 meses. Apex no tuvo más remedio que pagar las tarifas de mercado por la tecnología que habían estado usando gratis. El coste total 38 millones de euros por adelantado, más tasas de licencia anuales de 2,4 millones de euros. Pero el coste real fue mayor. Sin la adquisición de Tecnova, Apex tuvo que buscar financiación alternativa. Finalmente vendieron a una firma de capital privado por una fracción de la oferta original 89 millones de euros en lugar de 400 millones. Rebeca Montes fue discretamente apartada de su puesto durante la reestructuración. Su perfil de LinkedIn ahora la describe como consultora de negocios independiente, que es la jerga corporativa para en el paro. Marcos Vidal, el CEO, dimitió 6 meses después en medio de demandas de los accionistas por la adquisición fallida. En cuanto a mí, Tecnova me ofreció un puesto como directora de tecnología CTO, liderando la integración de mis tecnologías, patentadas en su plataforma empresarial. El salario era el triple de lo que Apex me había pagado más participaciones en la empresa y el reconocimiento como la inventora de los sistemas que impulsarían su próxima generación de productos. Acepté. Mi nuevo despacho tiene ventanas con vistas a las 4 torres de Madrid. En mi escritorio descansa una copia enmarcada del certificado de la patente Protocolo de Autenticación distribuida para sistemas multiinquilino, el que Rebeca Montes una vez desestimó como un detalle técnico menor. A su lado una copia impresa de su correo de despido, el que me decía que mi despido no era personal. A veces lo más personal que puedes hacer es demostrar que las decisiones de negocio tienen consecuencias. Rebecca Sterling quería tratar al talento técnico como recursos desechables. Le mostré lo caro que podía ser lo desechable. Dijo que no era personal. Yo hice que costara millones. Y cada mañana cuando miro ese certificado de patente, recuerdo que la mejor venganza no es la ira ni el rencor. Es demostrar que la propiedad intelectual no se trata solo de innovación. Se trata de reconocer que las personas que construyen el futuro merecen poseer su parte de él. Las empresas de tecnología ascienden y caen en función del talento que atraen y retienen. Apex aprendió esa lección por las malas, viendo cómo su joya de la corona se convertía en el tesoro de otro, porque olvidaron la regla más importante del sector: respeta a tus ingenieros, o alguien más lo hará. La industria tomó nota. Otras empresas comenzaron a revisar sus políticas de propiedad intelectual, asegurando la atribución adecuada a las innovaciones de los empleados. El nombre de Rebeca Montes se convirtió en una historia con moraleja en las escuelas de negocios, un ejemplo de cómo un liderazgo miope puede destruir miles de millones en valor. Pero para mí, la verdadera victoria no fue financiera, fue el reconocimiento profesional. Cuando Tecnova anunció la integración de mis tecnologías, no la llamaron su innovación, ni dieron crédito a su equipo de desarrollo de negocio. La llamaron como lo que era la suite de protocolos Navarro. Tecnologías revolucionarias de autenticación y equilibrio de carga desarrolladas por la directora de tecnología, Lucía Navarro. Mi nombre estaba finalmente en el trabajo que había creado. Rebeca Montes había tenido razón en una cosa. No era personal, era profesional. Y profesionalmente había demostrado que el talento técnico no es un gasto general desechable. Somos los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Trata esos cimientos con respeto o mira cómo toda tu estructura se derrumba cuando se marcha.